Buenas tardes, país. Bienvenido una vez más a Opinión Pública. En el día de hoy, y con mucho placer, tendré para ustedes al doctor David Lahoz, quien es politólogo, experto constitucionalista, que viene a Opinión Pública para hablar de las reformas propuestas por el presidente de la República y otras propuestas de reforma fiscal. De ellos hablaremos después de la pausa. Para sentirse bien y ir a sus compromisos sociales, visite siempre al mejor salón de esta capital, Salón Marcia Beauty Center. Está en la Rómulo Betancourt, esquina Caonabo, y para mayor información puede llamar a su teléfono 809-482-3239. Doctor, siempre se ha dicho que los partidos políticos de República Dominicana son fuertes, pero a partir de las elecciones pasadas, esa fortaleza parece que ha desaparecido. Me gustaría que nos dé una evaluación de lo que está pasando después de esas elecciones con el Partido Revolucionario Moderno, el PLD y la Fuerza del Pueblo, y sobre todo el Partido Reformista Social Cristiano y el PRD, que parece que concluyeron su tránsito en República Dominicana. Bien, no sé si decir que han concluido su tránsito, sino que el 2024 cerró una etapa dentro de la política dominicana. Hay un ciclo que se cierra, que consistía en que el partido hegemón de República Dominicana era el PLD, y ahora no lo es más, sino que su lugar lo ha ocupado el PRM. Pero esto es completamente relativo, porque entiendo que si los partidos políticos no hacen lo que deben de hacer, va a suceder lo mismo con el PRM. Me explico. La sociedad ha avanzado en democracia. La sociedad civil tiene progresos indiscutibles. Entonces, los partidos políticos tienen reticencia a seguir el camino del pueblo, y tienen líderes que son autoritarios en derecha, en izquierda y en centro. Y esos líderes, todos son autoritarios. Todos. Y esos líderes no entienden que la democracia empieza desde dentro del partido, y que es ahí donde ellos tienen que hacer las transformaciones del lugar para que el sistema se adapte y para que ellos sean instituciones, como dice la Constitución, de la democracia. Entonces, hasta que no entiendan eso, vamos a estar viendo situaciones como esta. El PRD fue un partido que en su momento perdió su esencia, sus principios, su razón de ser, lo echó a un lado por el oportunismo político. El PLD también es un partido que quizás teniendo como fundador al más intransigente líder dominicano en pro de la ética y de la moral pública, cayó en sacrificar sus principios por el oportunismo que da el paso por el poder. Entonces, ahora ha perdido credibilidad. Y esto es lo que explica sus resultados, como lo del PRD también. Pero el presidente del partido dijo que el que quedaba en tercer lugar podía perecer. ¿Cómo usted ve eso? Esa fue una expresión que empleó Danilo Medina pensando que quien iba a perecer era Leonel Fernández. Pero por esas cosas que tiene la vida, resulta que se aplica a él y a su partido, y ahora tiene una situación compleja, en donde ha contestado con un adjetivo por ahí no muy agradable, echándole la culpa a otro, de ratas. Sin él admitir la culpa propia. Entonces, eso es parte de la problemática. O sea, ¿quién se va a acercar a un partido de la Liberación Dominicana cuyo presidente, que se le reconoce una serie de errores y que ha debido estar incluso explicando algunos de ellos en la justicia, que le llame rata a los que se van? No, eso quiere decir que no tiene sentido de autocrítica, que se cree por encima del pueblo, que se cree por encima del país, y ese tipo de dirigente simplemente la población la rechaza. En el caso del PRM, Luis ha tenido éxito desde el gobierno, porque llegó
coyuntura. Es el tiempo de Luis ahora. Okay. Él llegó en una coyuntura muy particular de división del PLD. Pero hay que reconocer que él ha tenido buen manejo de la humildad, incluso de la forma de vestir, en la forma de expresarse. Es decir, es un presidente que la ciudadanía lo aborda. Lo nota cerca, que aborda los problemas. Entonces, esa cercanía de Luis con la población hace que él tenga ahora una especie de aura que dentro de lo que hay, él sea lo mejor. Así piensa el imaginario popular y eso explica muchas cosas. Obviamente, eso no llega solo, eso hay que acompañarlo de otra trapisonda que son propias de la política, pero que en verdad le han resultado. Pero me parece a mí que en este periodo ya eso será imposible sostenerlo. Fue bueno que cuando concluyeron las elecciones, él dijo que no se iba a elegir más y que le daba chance a los líderes del PRM para que se postularan en el 26. ¿Fue bueno eso o no? Particularmente entiendo que fue un error. Fue un error porque no era el momento. Fue un discurso completamente desacertado porque habló de eso, nadie le estaba preguntando de ese tema. Y habló también de reforma constitucional, que son dos temas como que no están acorde con la ocasión. Pero que aquí, y tenemos que tener cuidado, los medios de comunicación tienen que tener cuidado, porque recuérdese cuando el doctor Joaquín Balaguer, que a veces él cometía errores, y él en privado él mismo se quejaba, de que esos errores lo ponían como virtud, y eso es peligroso, o sea, porque hay un endiosamiento. Algunos dicen que es popularmente que es un lambonismo muy propio del dominicano, de darle cierta aura de superioridad a los que dirigen el Estado. Y eso en una democracia no es sano. Hay que decir las cosas como son. Y si se equivocó el presidente, hay que señalar que se equivocó porque es humano. Y más en Luis, que es el presidente, que también eso le provocó gran cercanía, capaz de admitir cuando se equivoca. Y en este periodo, las veces que él ha notado que sí, que se ha equivocado, ha rectificado y ha pedido excusa pública. Es decir, que no estamos tampoco ante un hombre que actúa de forma prepotente. Él es muy humilde en la comunicación, en el trato con el ciudadano, y eso le da una principalía que le podrán llamar momento de Luis, le podrán llamar como quieran. Pero en verdad su personalidad influye mucho en lo que está pasando. La falta de democracia en los partidos dominicanos y ese autoritarismo fue lo que produjo esta tensión en el proceso electoral pasado, que con un 46% no fue. Lo que ocurre es que esa es la masa bochista, la que no concurrió. La masa que se siente peledeísta o que se siente del otro PLD, como le llaman a la FUPU, de Leonel Fernández. Y yo digo que fue la masa PLDista la que se abstuvo, porque yo creo que está más que demostrado que Luis Abinader hizo hasta lo imposible por buscar cada voto. Cada voto. Y eso quiere decir que los buscó dentro de su partido y fuera de su partido. Y los otros no lo buscaron. Entonces eso quiere decir que la masa, el universo de votantes PRDista, PRMista, fue el que fue a votar. Entonces, si hay otra masa que se abstuvo, evidentemente que ahí de manera mayoritaria se trata de gente que por la separación entre los principios y el partido del PLD simplemente no se sintió motivada y que tampoco se sentía a gusto con la candidatura de Leonel Fernández. Pero lo del PRM son eso, o sea, con Peña Gómez era 40-41 y ahora el PRD tiene un 46-48 de la masa de votantes y entonces los aliados le dieron un 56. Es decir, que eso se expresó ahí, la masa votante del PRM histórica se expresó. Ahora la del PLD retrocedió, la de la Fuerza del Pueblo retrocedió. Eso implica que la oposición tiene que revisarse, porque evidentemente no motivó a la población
a votar. Entonces, esos son factores a tener en cuenta. Obviamente, como decíamos ahorita, cuando usted tiene líderes como Danilo Medina, que usan esos adjetivos y que se creen impolutos, que no tienen que autorrevisarse, es decir, son gente que no son cristianas, para decirlo en voz popular, porque la cultura judeo-cristiana, cuando usted admite una culpa, simplemente usted queda exento de eso, la población lo perdona, Dios lo perdona, pero él parece que no quiere el perdón del pueblo dominicano, sino seguir siendo castigado. ¿Quiere perdón para dárselo a Leonel? Así es. ¿Cómo usted ve la persistencia de Leonel Fernández para volver en el 96 para presentarte como posiblemente como candidato presidencial? Mire, uno de los problemas que tenemos aquí en República Dominicana es que no sabemos valorar los activos que tenemos. Tenemos el mejor país del mundo, tenemos los mejores recursos del mundo, pero no sabemos valorarlo. Muchas veces son valorados por un extranjero y no por un dominicano. Tenemos que aprender a valorar eso. Y lo digo porque en su momento, a comienzos de este siglo, el político más sólido, el político más ducho, con mayor experiencia que tenía el país, era Atuey de Camps. Y yo digo que fue subutilizado por la malquerencia política y la cosa. Todo lo que él podía dar, no lo dio. Entonces, ¿el polemista mejor que ha tenido el país? No, era ya un político completo, un peso pesado de la política. Entonces, en la actualidad, el peso pesado de la política dominicana, el mayor activo político del país es Leonel Fernández. Entonces, de lo que se trata es de ver cómo la sociedad emplea ese activo. No creo que eso que dicen de que el retiro sea la mejor carta, sea la solución. Los activos son para usarlos mientras vida útil tengan. Y Leonel, yo creo que le falta mucho quedar en la República Dominicana. Pero entonces le falta el armador, como usted ha dicho en otras declaraciones. Sí. ¿Qué será para que Leonel logre que su intelectualidad vaya a tono con su política en cuanto a las elecciones? Ese es un trabajo muy difícil y que yo no veo cómo él lo va a resolver porque lo tuvo incluso en su momento de poder, a raíz de la renuncia de Danilo Medina, porque el armador era en principio Danilo Medina. Cuando Danilo renunció en el 2005-2006 por ahí, le dejó ese vacío a Leonel Fernández. Ese vacío no ha podido ser llenado hasta la actualidad, quizás porque Leonel no tenga plena conciencia de ese faltante, de ese punto débil, de ese talón de Aquiles. Y creo que es el tema que él debe de trabajar en la fuerza del pueblo, porque de eso dependerá su futuro. ¿Cómo se va a recomponer para la próxima elección en el 2026 estos partidos que han concurrido en las pasadas elecciones para accionar en la otra elecciones del 26? No, evidentemente que en el 28 hay dos partidos desde ya, el PRM y la Fuerza del Pueblo. Ay, el 28 era que yo estaba no busque más, que serán esos dos, porque incluso hasta precandidatos que hay dentro del PRM se van a ir desvaneciendo en el tiempo. Y los partidos pequeños prácticamente todos quedaron aniquilados, es decir que volvemos hacia un bipartidismo, Fuerza del Pueblo, PRM. ¿Y cómo ve la actuación memorable para un chico de 32 años de Omar Fernández? Mire, de Omar se han dicho tantas cosas. Yo prefiero decir que fue la novedad de la campaña del 94. Yo lo veo como la novedad, la revelación, lo impactante de estas elecciones, la parte bonita que nos dejaron las elecciones del 24. Pero obviamente ¿Y su futuro político? su futuro político creo que va a depender mucho de su desempeño en el Senado de la República, pero predecir cosas en un liderazgo tan
tan poco iniciado, tan joven, no es apropiado porque él no ha desarrollado todavía todas sus potencialidades. Se puede decir que va bien, se puede decir que la coyuntura le favoreció mucho porque Guillermo Moreno eh, se dejó utilizar para algo que moralmente se considera indigno, porque a él lo quisieron usar como caballo de Troya contra Leonel Fernández en un momento del año pasado en que Luis veía que Leonel era un peligro y entonces quiso acercarse a Guillermo para ponerlo como caballo de Troya contra Leonel. Entonces, aceptar ese rol, ese papel en una cultura judeo-cristiana como la nuestra, no se ve bien, la gente como que no lo acepta mucho. Entonces, Guillermo cayó en eso y para mí que también se liquidó políticamente, pero al mismo tiempo eso fue una bendición para Omar. Muy bien. Bueno, vamos a hacer una pausa para entrar de lleno en lo que será la reforma constitucional. Enseguida volvemos. Doctor, como presidente o director del Centro de Estudios Constitucionales de la UAS, me gustaría, para entrar en materia constitucional, me diga cómo se encuentra República Dominicana en materia constitucional. Mire, en estos momentos nosotros tenemos la constitución más avanzada del mundo. Y lo es porque es la última en ser reformada, como se actualizan las constituciones modernas en 2010. Somos los últimos y se consignó el Estado social y democrático de derecho. Entonces, estamos a la par de Estados Unidos, a la par de Europa, a la par de Japón. O sea, nosotros somos un país primermundista en materia constitucional en estos momentos. Eso es lo que somos. Entonces, el desbalance que tenemos es que para hacer operativa esa constitución, para que esa constitución dé todos los resultados que se esperan de ella, deben de ser promulgadas más de 100 leyes que hay pendientes de promulgación. Entonces eso quiere decir que no está agotada, sino que está en sus inicios, todavía está en una fase de desarrollo muy temprana y el Estado debería trabajar y la sociedad toda en consolidar el contenido de esa constitución que es muy, pero muy buena. Y para reformar la constitución debe ser el referendo aprobado. Sí, pero yo no soy partidario de reforma, porque como le digo, si es una constitución que está en una edad temprana, lo que requiere es consolidarla. Entonces, si usted en lugar de consolidarla, lo que hace es que habla de reforma constitucional, desde el punto de vista cultural, usted la está debilitando. Y los países que han sido exitosos en materia constitucional son aquellos que ven a la constitución como sagrada. Si no sacralizamos la constitución, si no la hacemos, si no la presentamos ante el imaginario popular como la Biblia del gobierno civil, como la Biblia de la sociedad, como la Biblia que nos llevaría a vivir en armonía y a que podemos resolver los problemas de manera institucional, si no hacemos eso, entonces vamos a seguir vagando en el atraso social y en el subdesarrollo porque no vamos a tener instituciones e incluso podría peligrar el orden en algún momento porque si aquí la cultura de que cada presidente que llega al poder tiene la potestad de variar a su antojo la constitución y de ponerla a su servicio, entonces le están dando un mal mensaje al pueblo, le van a decir al pueblo, no, pero si ninguno de los presidentes respetan la Carta Magna, ¿por qué lo tengo que hacer yo? Y cuando se llegue ahí, ya el sistema va a colapsar. Entonces, yo sería partidario de que no se toque la Constitución de la República. Parece que Vincho Castillo le oyó ese planteamiento, porque también está de acuerdo con usted. ¿Qué valoración le parece eso? Sería yo que estoy de acuerdo con Pincho, porque Pincho,
Vincho es un maestro del Pero fue derecho de después que hace usted mucho se tiempo. pronunció, que lo acaba de hacer ayer. Yo lo que tengo es buena amistad con algunos de sus hijos y él ocasionalmente que hablo con él, pero no creo que yo llegue a tanto. Bueno, no sea modesto. Mire, doctor, el asunto es que el presidente de la República está diciendo que las otras reformas tienen que ser a través de lo que sería esa reforma constitucional. ¿Qué Yo, lectura le da a yo eso? creo que ahí el cambio de Luis está quedando corto, porque desde Roma se habla de que los gobiernos daban pan y circo. Fíjese que el pan está primero, pan y circo. Pero entonces Luis como que se está quedando en el circo nada más. Porque el pan, dice la gente que no aparece, dice que está cada vez más caro. Y entonces Luis no quiere entretener con una reforma constitucional, con reformar 12 leyes, pero al tema del día a día del dominicano no lo está tocando. Y si lo toca, lo está tocando también hablando de una reforma fiscal, que también yo la encuentro La contraproducente. ojeta también. Sí, porque previo a eso el gobierno tiene que ser eficiente, el gobierno tiene que dar buenos servicios, el gobierno tiene que demostrarle al país que no solo que necesita, sino que es fundamental nuevos recursos. Pero fíjese que se comenzó a hablar del tema y de inmediato comenzaron a aparecer ministerio por ministerio una serie de asesores, entre comillas, que constituyen una dilapidación constante de dinero público. Fíjese cómo sale que en el Ministerio de Agricultura todos los funcionarios han recibido vehículos del Estado con un manejo que legalmente eso podría ser contraproducente y podría dar lugar a un expediente futuro, porque eso de que un particular aporta un 10% para la adquisición de un vehículo y que el Estado aporta el 90%, ese es un negocio que ni siquiera con la llamada alianza público-privada tiene explicación. O sea, hay algo ahí que jurídicamente, si se analiza, podría encontrarse que hay problemas. Entonces, para mí es más circo sin pan que reforma. Yo diría que es más bien una contrarreforma constitucional lo que el presidente Luis eh, está proponiendo. Y es una pena porque Luis es un presidente que no tiene compromiso con el pasado. Luis es un político que le prometió cambio al país. Entonces, que luego al final del camino aparezca Luis como un contrarreformador de la constitución, es algo que no sé si él se ha puesto a pensarlo, pero yo creo que ni él ni el pueblo dominicano quieren eso. Pero yo me acuerdo que desde que él en la toma de posesión al otro día o al otro 2 o 3 días La misma noche. comenzó a hablar de reforma. ¿A qué usted atribuye eso? Bueno, eso es de difícil explicación porque otro detalle es que Luis no es abogado. Entonces, juzgarlo por ese planteamiento no aplica. Habría que ver qué pasa con sus asesores. Me consta que su consultor jurídico, Antoliano Peralta, también es una persona fría, es una persona que sopesa lo que va a decir y me atrevería a decir que eso ni viene de Luis ni viene de Antoliano ¿Y Peralta, viene no de muy sé de lejos? dónde. ¿Más allá de República Dominicana? No tengo explicación, lo que sí entiendo es que es un error. ¿Y tendrá un revés el presidente con esta reforma? Probablemente que el tiempo que él quiera ganar como gobernante, eh, mire, yo veo eso como ocurría en el siglo XIX y a comienzos del siglo XX en República Dominicana, que los presidentes o funcionarios presidenciales conspiraban contra ellos mismos. Teníamos vicepresidentes que conspiraban contra el presidente y presidentes que conspiraban contra sus ministros y sus vicepresidentes. Eso se le llamó la manigua, se le llamó la montonería. Entonces, hay algo de eso en todo esto que ojalá tengamos un final feliz. Ojalá que eso no sea Pero contraproducente. usted habla de contrarreforma. Sí, ¿Por qué?
Porque si tenemos la constitución más moderna del mundo en los momentos actuales, ¿por qué reformarla? Esa sugerencia de Luis debería estar para Estados Unidos, que su constitución es de 1787 y es la misma. Él debería presentarla como sugerencia para los gringos, pero aquí no, aquí en 2010 hubo una 14 reforma. años, 14 años. Sí, 14 años, es muy joven nuestra constitución para que se esté hablando de reformarla. ¿Qué usted espera de lo que el presidente se propone con esa propuesta de reforma constitucional? Mire, él no ha presentado su proyecto, lo que hay es palabras al viento. La última vez que oí hablar de eso, él ordenó al jurídico como que recogiera los posibles cambios. Y luego, en la opinión pública, muchos juristas del orden constitucional han estado emitiendo opiniones, pero son opiniones que no tienen sentido, porque simplemente esos especialistas lo que están presentando la constitución que cada uno de ellos tiene en su cabeza. Y eso no es así. Es decir, todos probablemente tengamos una constitución y querramos una constitución, pero la constitución es algo serio. La constitución es un contrato social. La constitución regula las relaciones entre gobernantes y gobernados. Entonces, si vamos a ese, que es la esencia de la constitución, ¿qué es lo que Luis quiere regular entre los ciudadanos y él? ¿O qué quieren los ciudadanos regular entre ellos y Luis? Si no vamos a eso, nadie le está pidiendo a Luis que haga una reforma constitucional. Yo creo que ni siquiera al interior del PRM Él le han habló pedido de eso. consenso para la reforma financiera, No, pero es que no es así. Es que cuando se habla de contrato social, fiscal, pero para la reforma constitucional no hay es que, consenso. es que no puede haberlo porque la constitución, cuando se habla de un cambio de la constitución, tiene que partir de la sociedad misma. Y luego de que parte de la sociedad misma, el gobernante tiene que recogerla y obviamente dar los pasos del lugar, pero es que nadie le ha solicitado eso a Luis. Eso es un Pero lo puede empecinamiento. hacer porque tiene el Congreso a su favor. Sí, pero acuérdese que la política es compleja. Y decía Montesquieu, un constitucionalista, que el poder absoluto corrompe Absolutamente. absolutamente. Entonces, el PRD también tiene como tradición que cada vez que tiene una mayoría absoluta, lo que hacen es un tollo. Lo que todos tenemos los dedos cruzados es para que ese maleficio del PRD, Luis no lo haya heredado y que no haya una situación a lamentar, porque nadie quiere que Luis fracase, porque el fracaso de Luis es el fracaso Del de país. todos nosotros como sociedad. Pero evidentemente que si no se le dice que esos pasos, yo espero que sea mera propaganda y que eso quede en nada, porque en realidad eso sería Pero contraproducente. usted habló de que se van a reformar, la pretensión que se reformen el porcentaje de las elecciones de un 50 a 45 o 40. Sí, al interior del PRM hay alguna gente que opina de esa manera, pero esas opiniones no deben ser tomadas en cuenta por el presidente, por la sencilla razón de que entonces ahora tenemos un gobierno que es de mayoría, que se requiere el 50 más uno de los votos. Cuando usted baja de ese número, usted está diciendo que siempre tendremos un gobierno elegido con menos del 50% de los votantes. Y eso no es bueno en democracia. Incluso en el Estado social, era posible en el Estado liberal tener un gobierno legalista, pero en el Estado social, el gobierno, además de legalista, tiene que ser legítimo. Y la legitimidad la da el 50 más uno. Si se baja de ahí, podríamos tener un gobierno legal, un gobierno positivista, pero no un gobierno legítimo. Y en la democracia actual, en ninguna parte del mundo se admiten los gobiernos legalistas. Son los que hacen compromiso, los que hacen consenso, los que se legitiman. Muy bien. Esos son los gobiernos democráticos realmente. Si él pasa,
incluso a formar un gobierno de minoría, se podría dudar de que tendríamos democracia en República Dominicana, porque la democracia también se define como gobierno de mayoría. Entonces, si es una minoría la que va a pasar a gobernar, entonces ya el régimen probablemente no sería democrático. Por eso es que la Constitución lo prevé y muchos colegas están hablando de que se requeriría un referéndum aprobatorio de esa reforma planteada. Y eso yo no sé, obviamente que Luis puede ser que no sepa eso, pero los que están cerca del presidente tienen que explicarle bien las implicaciones que tiene eso, porque el mandato que él tiene es para gobernar. Él no tiene mandato para reformar constitución, es para gobernar, que son cosas completamente diferentes. E insisto, nadie le ha pedido reforma constitucional, nadie se lo ha pedido, es un empecinamiento que no tiene ni pie ni cabeza. Porque si hablar del Ministerio Público vamos, ahí lo que se quiere es presupuesto. Ahí lo que tenemos que hablar es que los fiscales del país, después de haber tenido un periodo de progresivo institucionalmiento, ahora han pasado a estar al nivel de los policías. Los policías tienen que trabajar 72 horas corridas. No me diga. Por insuficiencia, en condiciones desastrosas de trabajo. Y los fiscales en la actualidad están en la misma situación. Los fiscales tienen que trabajar también 72 horas y a veces hasta más en condiciones muy precarias. El Código Procesal Penal ha sido olvidado en la práctica, como también ha sido olvidado el Código Penal, que sí es una reforma que la sociedad ha estado demandando. Pero fíjese que Luis no habla de eso, no habla del Código Penal, no habla de que los fiscales están trabajando de forma precaria. Doña Miriam Germán ha sido exitosa en una sola área, que es el PETCA, el Departamento Anticorrupción. Pero si usted evalúa la Procuraduría en las demás áreas, particularmente en la que tiene que ver con derechos de género, tenemos un desastre. ¿Por qué? Porque doña Miriam es mala gestora. No, porque doña Miriam ha trabajado con el 50% del presupuesto que trabajó Jean Alain. Y eso es demasiado decir. Y ahí es donde está el tema. Una reforma que Luis podría emprender, y no es necesaria modificar la Constitución, es crear los tribunales administrativos de primer grado. Esos tribunales son para resolver conflictos entre la administración y los ciudadanos. Es decir, cada vez que un ciudadano tenga una queja sobre un determinado funcionario público, en lugar de hacer lo que se hace ahora, que es firmarlo y subirlo a las redes o denunciarlo a la Cámara de Televisión, el ciudadano podría incoar una acción ante ese tribunal y decir, X o Y funcionario no está trabajando. En la actualidad, ¿cómo es eso? Bueno, eso en la actualidad es un cúmulo de papeles que tiene doña Milagros Ortiz Bosch en la oficina que ella maneja y que tiene el Carlos en la dirección de contrataciones. Entonces eso tendría una salida institucional que nos convertiría de una vez y por todas en un país de primer mundo, donde los conflictos que se den entre ciudadanía y funcionarios van a tener fácil solución por medio de una justicia express a esos fines. Mire, aquí se habla mucho y a veces hay funcionarios que salen de los puestos vilipendiados, que se dicen cosas que no son de ellos. Y ellos tienen que irse con ese dolor interno, sin poder llevar su asunto ante un juez que esclarezca y que diga que eso que se ha dicho de él no es así. El tribunal administrativo resolvería ese problema. Porque cualquier funcionario que se sintiese agredido con una denuncia irresponsable, con algo falso que sería de él, podría limpiar su honra yendo al tribunal y teniendo una sentencia de descargo. Y ahora no lo podemos hacer. Y eso está en la Constitución. No hay que modificarla. Está ahí. Es una de las leyes fundamentales, artículos 164 y 165 de la Constitución, que ordena la creación de esos tribunales que nos pondrían ya como una nación de primer mundo. Y que, sin embargo, parece ser que al presidente no se le ha explicado la importancia de esos tribunales. Para acabar con este
esta sección, me gustaría que nos dijera qué está pasando con el PESCA, que está tratando de a los ladrones del erario combinar eso que se robaron y dar un poco de eso y quedarse con mucho para su bienestar. Sí, acuérdese que el PRM es un partido que no está compuesto por santos. Y desde el interior del PRM se ha presionado mucho al presidente para que deje eso así, para que no profundice en esa materia. Ujú. Porque parece ser que ellos también quieren recoger su cosecha. Es lo que indica eso, ¿verdad? Porque eso no se explica. Entonces, es por presiones internas que el presidente medio ha bajado la guardia con esos temas. Además de que probablemente a muchos de sus funcionarios habría que llevarlo al banquillo también. Y ya que va para un segundo periodo, eso podría ser todavía una situación, porque antes la canana le caía a Danilo y su gente, pero a partir de este periodo, el gobierno anterior es el propio gobierno de Luis. Es decir, que la presión mediática, la presión por actos reñidos, va sobre los funcionarios de Luis Abinader. Por ejemplo, el caso ese de la deforestación en Montecristi es una Dios mío. situación grave, pero no solamente en Montecristi, sino que se denuncia que en el propio Parque Mirador del Sur hay un ciudadano Que desmontó las matas porque que no le dejaba mirar el le mar. impedían mirarse al mar. Oh, Entonces, Dios mío. entonces, ¿dónde está el Estado? ¿Dónde están? Porque fíjese, la cantidad, hubo un levantamiento y se dice que fueron alrededor de 20 árboles que fueron talados o como se dice, o modificados, tumbados. ¿Dónde está la guarda? ¿Quién tiene la guarda de ese parque? ¿Cómo ocurrió eso? Que nadie se dio cuenta Y la consecuencia de ese y señor. las consecuencias, ¿dónde están? ¿Qué medidas se ha tomado contra esas personas? Entonces, en Montecristi fue preciso que el ministro se trasladara, pero la pregunta es, ¿dónde están los funcionarios de medio ambiente en Montecristi? Y le voy a decir más, no solamente en Montecristi, usted sigue la cordillera septentrional y se mete a Puerto Plata y la situación es idéntica. A Puerto Plata, todo lo que es el Mamey, Estero Hondo, Luperón, Guzmancito, Cambiazo, todo eso está siendo impunemente deforestado. Inver, Altamira, y lo que se dice es que no hay medio ambiente. Desde Navarrete, usted nota cómo la topografía del terreno ha sido modificado, trayendo agregados para la exportación. Y se sabe que son dirigentes del PRM los que están haciendo eso. Todo el mundo sabe quiénes son en Puerto Plata. Lo que nadie ha tenido es la valentía que tuvo el síndico de Villavasque, que yo creo que hay que felicitar a ese ciudadano. Creo que es un ciudadano honorable, que ejemplo, hay que darle un premio al ciudadano ejemplar, al funcionario público ejemplar, y habría que impedir que el senador que ganó en esa provincia tome su curul, porque la defensa que ese señor senador está haciendo de los depredadores dice que no merece ocupar un curul. Y esa es la situación que tenemos. Entonces, eh, ya le digo, o sea, Luis se está metiendo en áreas que más que procurar una gobernabilidad le podrían provocar inconvenientes con esos temas que está tratando. Bueno, vamos a hacer la última pausa para seguir con estos temas candentes, seguir hablando. Doctor, nuevamente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA volvió a atacar a la República Dominicana como xenófobo. Yo quiero que usted me diga de dónde saca estos prestigiosos Organismos. para decir lo que al país que más ha tratado de ser cónsono con el pueblo haitiano, ¿por qué que siempre tratan de negarlo?
Yo he hablado mucho de eso y mi posición es que la Cancillería Dominicana no tiene una política pública bien definida frente a Haití. Al carecer de una política frente a Haití, gobiernos extranjeros le han impuesto la política pública de ellos frente a Haití al gobierno dominicano. Es decir, el vacío, la carencia en una política hacia Haití ha provocado que sean otros los que le impongan su agenda al Estado dominicano. Ese es un tema que viene desde la época de Trujillo, y Trujillo sí creó un departamento, un área con profesionales para tratar el problema dominico-haitiano, que es un problema histórico. Pero Luis Abinader lo que ha hecho es asumir la agenda de otros, no la nuestra. Y yo lo digo porque nuestro principal socio a nivel económico es Haití, número uno. En segundo lugar, nuestro espacio vital es Haití, o lo que es lo mismo. Haití ocupa una parte de la isla que pertenece a República Dominicana históricamente y que por errores de otros gobernantes lo fuimos perdiendo poquito a poquito, uno cede un poquito, incluso a Luis se indica de ser un gobernante que va en la misma línea de Osorio. Osorio fue el que dijo, no me meto más de ese lado, y entonces Luis ahora viene y construye un muro cediendo parte del territorio nacional, entonces él se inscribe en esa línea. Lo que yo entiendo es que una política pública dominicana debe hacer lo contrario, es decir, tratar de integrar esa parte de la isla a República Dominicana, porque es nuestro mercado natural. Ahora, el tema es cómo se haría eso. Cuando se habla de ese tipo de planteamiento, se piensa como que es un tema militar. Para mí no es un tema militar, es un tema cultural, es un tema de Estado, es un tema de sobrevivencia como nación que tenemos que aprender a cuidarnos. ¿Qué significa esto? Que no es poniendo muros ni poniendo guardias en la frontera, sino penetrando a territorio haitiano y desde el territorio haitiano, entonces controlar la situación. Porque es que ¿Cómo se haría? si nosotros desconocemos lo que está sucediendo del otro lado, mal podremos resolver el problema, porque el primer paso para resolver un problema es Es conocerlo. conocer, Sí. claro. Entonces, para eso necesitamos que nuestro gobierno sea activo. ¿Cómo se haría? Eh, ¿Qué implica, por ejemplo, que el grupo Corripio no tenga empresa, sus negocios abiertos en Haití? Que el grupo Ramos no tenga negocio en Haití, que los González Cuesta no estén en Haití, y así otros grupos económicos. ¿Cuál es la función del Estado Dominicano? Proteger la expansión de esos capitales dominicanos hacia el oeste. Eso es lo que se requiere. Porque, y lo mismo pasa con la salud, si esta gente para comprar una chancleta, para comprar una olla, para todo tienen que venir hacia acá, evidentemente que la política está mal trazada. Usted tiene que ponerle o en la frontera o del otro lado de la frontera facilidades, porque ellos gustan mucho de la cosa dominicana. Es más, el haitiano los 21 de enero participa como el dominicano que más la, Fiesta del Altagracia, del de Higüey. peregrinaje hacia Higüey. Es decir, tenemos que tener un levantamiento que, donde establezcamos qué nos une y qué nos separa. Y a partir de ahí, entonces, ejecutar una política de absorción, pero una política inteligente de control de la frontera y de saber lo que está pasando del otro lado y que ese sea nuestro mercado. Entonces, yo critico de la política del presidente Luis Abinader el hecho de que no ha protegido debidamente el mercado o el comercio dominico haitiano. Y ya sabemos que en algún momento cerró la frontera, craso error, debe de mantenerse abierta y avanzar dentro del territorio haitiano, porque así es como usted quita presión para que vengan a República Dominicana. Ahora, si usted lo que hace es que pone un muro y dice no voy a mirar para allá, entonces eso es algo completamente irracional, porque se sabe que todo ser vivo va a procurar sobrevivir.
Si aquella gente tiene necesidades y lo que tiene es mar y hacia el este que tiene frontera, va a venir hacia el este. Entonces, ¿a buscar qué? Entonces, lo que viene a buscar para acá, vamos a tratar de llevarlo allá y así podemos avanzar. Sin embargo, la política de Luis se ha limitado a pedirle a otros que resuelvan esos problemas. Yo no digo que no participen otros, pero los hegemónicos en la isla somos nosotros. Y lo que tenemos que decidir qué se va a hacer de otro lado somos nosotros. Y aunque duela decirlo, Trujillo tuvo manejo de esa situación. Entonces, la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional nos quita mucho del San Benito de Trujillo, porque ya Trujillo usó la fuerza y el Constitucional abordó el tema desde el derecho. Entonces, se debe seguir profundizando desde el derecho y desde el comercio. Mientras no se haga eso, nosotros no vamos a tener éxito porque estamos simplemente siguiendo la agenda de otros estados y cada estado persigue sus intereses propios. Nosotros, el interés de nosotros es que no vengan aquí. El interés de los otros estados es que no le lleguen a ellos. Entonces tenemos que buscar el punto de vista de nuestros intereses. Eso de soldados y extranjeros en la isla, aún siendo Naciones Unidas, yo no lo veo bien. Yo creo que tenemos que ejercer la hegemonía que nos da el que estamos en mejor situación económica que ellos, hoy trazar una política que obviamente no puede estar sujeta a los vaivenes de cada 4 años, sino una política de Estado donde se contemple esto y algo que veo que estamos avanzando un poquito, y es que tampoco se puede partir de que nuestros vecinos son animales, de que nuestros vecinos no son seres humanos y esa serie de cosas que dicen los ultranacionalistas. Tenemos que verlo como buenos vecinos, como nuestro mercado natural y en función de eso una política migratoria bien definida y mejor ejecutada. ¿Y qué tema usted puede elaborarnos de lo que está pasando con Kenia? Que es como un caramelito que lo están dando para que República Dominicana se llene de haitianos. Eso es lo que yo veo. ¿Cuál es su opinión? Un minuto. Veo que es un error que esa gente venga aquí porque ese presidente de Kenia y los métodos de Kenia son métodos totalitarios. E incluso se habla de que ese gobierno está ligado a cuestiones no santas y esto, en lugar de resolver el problema, que podría crearnos otros mayores. Yo ¿Y, creo que es desde aquí que debemos trabajar eso. ¿Y cuál es la solución? ¿Solamente desde aquí? Sí, desde aquí. El capital dominicano tiene que expandirse hacia Haití. Y para que el capital pueda expandirse, el gobierno dominicano tiene que dar garantía a nuestros empresarios, a nuestros comerciantes. Bueno, Y debe controlar la frontera también, porque sin un control de la frontera tampoco se yo puede. creo que esa es una tesis bastante aceptable. Vamos a ver si eso se nutre los poderes del Estado y se logra eso que usted propone. Ojalá. Bueno, a ustedes amigos, será como siempre el próximo domingo, donde yo les espero, como siempre, en otra opinión pública. Después de darle las gracias a David Laos, que vino con tantas noticias gratas para el pueblo dominicano.